Dios me los bendiga, mis amados. Estamos aquí nuevamente desde casita predicando la palabra del Señor. Increíblemente cómo ha pasado el tiempo. Ya casi estamos cumpliendo un año desde que inició la pandemia, pero lo más importante es que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y está de servicio el equipo K2. Felicito, hermano, a todo aquel que se ha mantenido sirviendo al Señor, porque esa es la labor que todos nosotros tenemos, servir al Señor siempre, hermano. Como le dijo el rey Nabucodonosor a Daniel, el Dios que sirve con perseverancia te ha salvado. Y ese Dios, hermano, es el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Y vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema: predicamos por su misericordia, porque yo estoy parado aquí y usted está escuchándome en su casa por su misericordia. Yo quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 4 verso 1. En la Biblia al día dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios, diga, por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Miren, por misericordia de Dios tenemos este ministerio y no desmayamos. Vamos a orar, hermano, para bendecir la palabra. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Sé que tú estás con nosotros siempre. Padre Santo, mira cada hogar, Señor, que está recibiendo esta palabra, y cada persona que la reciba, Señor, la atesore en su corazón, Señor, y que ya después de escuchar, Señor, este mensaje sea una persona diferente, porque tu palabra transforma. Padre Santo, venimos reprendiendo, atando y echando fuera todo poder contrario a la palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mis labios, Señor, en el nombre de Cristo. Porque solo queremos edificar tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y quiero leer nuevamente este pasaje en 2 Corintios, capítulo 4, verso 1. Y mira lo que dice: por esto, hermano, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, le dice a la iglesia de los Corintios que tenemos este ministerio, y ministerio es trabajo, por la misericordia de Dios. No porque lo merezcamos o que seamos muy buenos, sino por su misericordia. Como decía el apóstol Pablo, unos siembran, otros cosechan, pero quien da el crecimiento es Dios. Entonces uno hace lo que puede, hermano. Eso se llama esfuerzo. Claro, uno tiene que esforzarse, hermano. Lo imposible lo hace Dios. Hermano, un ejemplo, ¿verdad? Una persona mira imposible. El día que yo estaba predicando con un hermano, él predica muy bien la palabra, pero él me decía: hermano, yo miro imposible predicar la palabra en un bus, hermano. Mire, captar la atención de la gente por con un rema de 3 minutos, yo los miro imposible. Pero le digo, hermano, usted solo tiene que esforzarse, usted solo tiene que poner en práctica eso. Lo demás lo hace Dios. ¿Sabe por qué? Hermano, un ejemplo: si usted tiene el deseo de predicar en los buses, que ya pronto va a venir, el mensaje tiene que ser rápido. Tras de que usted llega, tiene que empezar a predicar. Entonces usted tiene que practicarse en su casa. Mire, siente a sus hijos y a su esposo en los muebles de su casa, como que sea un bus, y ahí les predica un rema de 3 minutos. Hermano, ¿cómo creen que David mató a aquel gigante Goliat? Hermano, él se entrenaba, dice, atrás de la majada, cuando él mataba osos, cuando él mataba leones. En el momento, hermano, cuando él utilizaba la onda de los secretos, cuando la utilizó en público, hermano, por eso el rey David tuvo éxito, hermano. Por eso nosotros, hermano, tenemos que, mire, ejercitarnos, hermano, en los secretos, hermano, para que todo se evidencie en público, hermano. Entonces, lo que se hace en los secretos se evidencia en público. Y quiero definir la palabra misericordia. Y esa palabra misericordia, mire, dice atributo de Dios. Mire, hey, hermano, atributo de Dios cuya virtud perdona los pecados y miserias de los hombres. Hermano, yo descanso en esto, hermano, porque todas las mañanas son sus misericordias, hermano. Y si pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿y quién no peca, verdad? Entonces, porque dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 9, creo que está, que dice: el que no peca le hace mentiroso a Dios. Entonces, si nosotros pecamos y cometemos errores en esta vida cristiana, tenemos un abogado que nos defiende, pero es por su misericordia, hermano. Quiere decir que a pesar de lo que nosotros somos, Él nos confía el ministerio, mire, de la proclamación del evangelio. Mire, hermano, cómo el Señor, hermano, nos toma en cuenta en este ministerio. Yo quiero que vaya a 1 Corintios, capítulo 3, verso 5, lo que dice. Mire, ¿qué pues es Pablo? Mire, primero se pone él, hermano. ¿Qué es pues Apolo? Y ustedes saben que
quién era el apóstol Pablo. Era hebreo de hebreos, ante la ley fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hermano, ante la ley irreprensible. Mire todo lo que era. Hermano, ¿quién es Apolos? Si usted conoce quién era Apolos, hermano, le decían prácticamente pico de oro. Era un hombre con un léxico impresionante, predicaba excelente la palabra del Señor. Pero mire, hermano, el epíteto, el calificativo, hermano, que le da el apóstol Pablo, y le dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Sino siervos por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor le dio. O sea que Pablo, él estaba conforme, hermano, con lo que Dios le dio, y Apolos también con lo que Dios le dio. Igual nosotros, hermano, que somos servidores de Dios, y cada uno de nosotros ejerzamos el trabajo que Dios nos ha dado. Entonces, proclamar el evangelio es el trabajo que por su misericordia ejercemos, es el trabajo que Dios, hermano, nos ha dado hacer. Por eso tenemos que, mire, Dios designó hacer esto, hermano, para que nosotros trabajáramos en su obra. Por eso dice Efesios 4:11, usted lo pone en su casa o lo puede poner en el chat. Dice: y Él dio a hacer algunos, mire, Él dio a hacer, es un regalo del Señor, hermano, mire, Él dio a hacer algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, lo que me están escuchando, hermano, otros pastores y otros maestros. Entonces, los 5 ministerios son regalos que Dios nos dio a los hombres, pero para la edificación de Cristo, hermano. Entonces, el Señor, por su misericordia, nos ha confiado a nosotros el evangelio de su gracia, que por medio de nuestra boca, mire, otros sean salvos. Mire qué privilegio, hermano, un enorme privilegio, hermano, que nosotros tenemos. Por eso tenemos que atesorarlo, hermano. Entonces, mire, 1 Corintios capítulo 4, verso 1, estoy poniendo el fundamento de esta prédica. La gente debe vernos, mire, simplemente como siervos de Cristo, porque a veces el problema es que ya cuando empezamos a predicar la palabra del Señor, hermano, y nos dicen siervos, y hasta temblamos así, ¿verdad? Creemos que tenemos ¿cómo les quiero decir? Nos empezamos a sentir superiores a los demás. Pero mire cómo les dice el apóstol Pablo a los Corintios: la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Entonces, el proclamar el evangelio, hermano, el proclamar el evangelio no es por capacidad humana, ya que todo lo que hacemos es por el poder y la misericordia de Dios, hermano. Mire, la predicación del apóstol Pedro, hermano, se convirtieron 3,000 personas. Sí, claro que sí. No fue por esfuerzo humano, fue por el poder del Espíritu Santo. Que la sombra del apóstol Pedro, hermano, sanara, no era por el poder del apóstol Pedro, hermano, era por el poder del Espíritu Santo. Así es que cuando usted le predica a una persona y esa persona se sane, se convierta, se libere, no es por esfuerzo suyo, ni es por esfuerzo mío, es obra y poder del Espíritu Santo, y eso se llama misericordia de Dios, que a pesar de lo que nosotros somos, hermano, el Señor, hermano, nos capacita para toda buena obra y nos respalda para realizarla. Mire 2 Corintios capítulo 3 verso 5 en la PGT lo que dice: no queremos decir que nos creemos capaces, mire, porque hay gente que se cree capaces, hermano. Mire, su servidor, yo me siento incapaz de estar predicando la palabra, hermano. Mire, dice: no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos. No, hermano. Pues Dios es quien nos da la capacidad. Mire, quien nos da la capacidad. Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que nosotros hacemos. Hermano, usted en su, no sé lo que usted realiza, porque aparte de evangelizar, usted tiene un trabajo laboral, usted trabaja, hace servicio en otros equipos. Entonces, ¿quién le da esa capacidad? Dios, hermano, es que nos capacita. Entonces el apóstol Pablo dice que por su misericordia tenemos este trabajo de la predicación del evangelio, el cual, hermanos, por alguna u otra forma, hermanos, no tenemos que desanimarnos, porque a veces cuando estamos en este trabajo del Señor, hermanos, nos podemos desanimar. Entonces, si eres un predicador del evangelio y por la tribulación que estás pasando, estás desanimado, hermano, por causa de lo que está pasando, hermano, sigue siendo la labor del Señor. No te detengas, hermano. Mire, había un hombre, hermano, que le decían el señor Elías, hermano. Era un hombre increíble, pero también se desanimó en el ministerio. Mire, Elías se había desanimado y era un hombre que hizo 16 milagros. Para mencionar uno, dice que hizo que no lloviera
por 3 años y medio, hermano. Descendió fuego del cielo, hermano. Mató a 850 profetas de Baal. Hermano, también resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Y mire, se desanimó. Terminó diciendo, yo no soy mejor que mis padres. Entonces a veces cuando Dios le da un trabajo a uno que hacer, una labor, a veces uno se puede desanimar por los problemas que hay, hermano. Pero tenemos que saber que estamos en las manos del Señor. ¿Sabe? En la vida tendremos muchas aflicciones, pero confiar, dice el Señor. Hermano, yo le vengo a decir de parte del Señor que confiemos en el Señor, hermano. Mire, y yo quiero decirle palabras de Jesús. Mira, ahí usted puede poner en el chat, en Juan capítulo 16, verso 33, dice que tenemos que confiar como un niño confía en su padre. Hermano, si un padre le dice, mire, tanto es la confianza que tiene un niño en su padre, que un niño se puede tirar del tercer piso y su padre sabe que lo va a ganar en la parte de abajo con sus manos. Ahí tenemos que hacer nosotros, porque usted y yo estamos en las manos del Señor. Y es que las tribulaciones van a haber siempre, hermano. Ya que para eso estamos puestos. Hermano, no me quede viendo así. Fíjese que para las tribulaciones, para eso nosotros estamos puestos. Hermano Joel, no me desanime. Mire, le vengo a decir palabra de Dios y mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Mire lo que dice. Mire lo que dice. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ay, hermano, nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, hermano, sí, estamos puestos para eso, hermano, pero dice la palabra del Señor, hermano, que junto con la prueba Dios nos va a dar la salida. Y mira la versión, la Biblia de las Américas dice que las tribulaciones no nos inquieten. Mira lo que dice, qué bonito, que las tribulaciones no nos inquieten, que para eso hemos sido destinados. Entonces, hermano, ¿qué debo hacer? Porque siento a veces que desfallezco, a veces siento que no quiero predicar la palabra del Señor, porque tengo un problema y tengo otro. Yo te digo, ora más, preocúpate menos. Voy a corregirlo, hermano. Oremos más, preocupémonos menos. Entonces, porque a veces, hermano, vienen tantos problemas a nuestra vida, pero no los ponemos en las manos del Señor. Porque la palabra de Dios dice, echa sobre mí toda tu ansiedad, toda tu carga. Yo deposito, hermano, todas las cargas que yo tengo, miren, en las manos del Señor. Miren lo que dice Lucas capítulo 18, verso 1, con referente a esto. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles, hermano, que ellos debían orar, para enseñarles, miren, que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no desfallecer? Orar. Mire, segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Por lo tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Entonces, hermano, para no decaer en este ministerio que Dios nos ha dado por su misericordia, hermano, tenemos que orar para fortalecernos. Entonces, hay personas, hermanos, que los problemas de cada día lo desgastan su cuerpo exterior. Miren, pero la oración nos mantiene fortalecidos. Por eso es muy edificante hablar con un hombre, hermano, que ha sido probado y que se mantiene firme, porque él sabe en quién confía. Mire, como que usted, mire, yo le digo una cosa, qué bonito es platicar con una gente que ha sido probada, pero hermano, tiene una moral muy alta, hermano, porque él confía siempre en el Señor. Se puede imaginar usted predicar, como yo le digo, con Job después de la prueba. Hermano, lo va a fortalecer, hermano, porque usted sabe todo lo que Job perdió y cómo Job lo recuperó. Y él dijo, desnudo nací, desnudo miré, que sea el Señor siempre alabado. Entonces, el Señor nos dice en su palabra, hermano, que no desanimemos. Yo le vengo a decirle parte de Dios, no se desanime, hermano, siga predicando. Es el privilegio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir adelante. Recuerde que por la misericordia de Dios, tenemos este ministerio. Muchos anhelan estar en evangelismo y aquí están, hermano, y yo sé que hay pruebas, hay tribulaciones, sigamos adelante, hermano. Pero para eso, hermano, mire, la predicación que nosotros hacemos es por misericordia de Dios, pero también tenemos que cuidarnos, tenemos que renunciar a lo oculto. Miren lo que dice
Segunda de Corintios capítulo 4, verso 12. Sino que hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso. Porque a veces podemos estar haciendo algo en lo oculto que cuando se evidencia es vergonzoso. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, que Él nos ha confiado a nosotros, a usted y a mí, hombres débiles, incapaces, hermano, de estar en este ministerio. Miren, pero ¿sabe qué, hermano? Renunciemos al oculto. Y esa palabra oculto es la palabra del griego kruptos, miren, es la palabra 2697, que significa escondido, significa, dice, privado, significa oculto. Mire qué significa esta palabra, oculto significa secreto, significa esconder, significa interior y significa íntimo. Por eso nosotros tenemos que renunciar, mire, a lo oculto, hermano. Entonces lo que me llama la atención es que dice oculto y vergonzoso. Quiere decir que podemos estar predicando y haciendo cosas que no agradan a Dios en lo secreto, hermano. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención, porque el Señor es, sí, el ministerio que yo te doy es por misericordia, pero tenés que cuidarte de no dejar cosas en lo oculto, hermano. Y esto es una palabra de advertencia, hermano, que si seguimos haciendo cosas en lo secreto que no agradan al Señor, mire, podemos ser descubiertos y ser avergonzados. Mire que dice Lucas capítulo 8, verso 17. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. ¿Qué estamos haciendo nosotros en lo secreto? Recordemos a aquella mujer, hermano, que fue prácticamente descubierta. Cuando esta mujer estaba en adulterio en lo secreto, nadie se daba cuenta. Pero en el momento que esta mujer, hermano, fue descubierta, prácticamente, hermano, esta mujer se le destruyó su reputación, porque ella estaba cometiendo pecado en lo oculto. Pero al ser descubierta, hermano, se le vino todo en su contra. Se dio cuenta toda la ciudad de Jerusalén. Se dio cuenta, hermano, su suegra que le estaba pagando mal a su hijo. Se dio cuenta sus hijos que le estaba pagando mal a su padre. Por eso, hermano, mientras esta mujer estaba en lo secreto, haciendo cosas ocultas, hermano, mire, no le pasaba nada. Pero una vez fue descubierta, hermano, su reputación se le vino abajo. En el matrimonio se le vino abajo. Por eso yo te digo de parte de Dios, hermano, que si estás cometiendo algún pecado en lo secreto, hermano, pídele perdón al Señor y no vuelvas a cometerlo. Pero tengo una buena noticia, hermano, que así como tenemos que renunciar a las cosas vergonzosas en lo oculto, busquemos a Dios en lo secreto, hermano, y pidámosle perdón y sigamos adelante. Porque hay personajes, hermanos, en la Biblia que cometieron pecado en lo secreto, hermano. Mire, David cometió pecado en lo oculto y vergonzoso. Mire, cometió adulterio con Betsabé y homicidio. Mató al esposo de Betsabé, que se llamaba Urías, hermano. Judá, al separarse de sus hermanos. Mire, ahí lo puede ver en Génesis 38, mire, cuando se separó, cometió pecado en lo oculto, hermano. Y por eso perdió su cinto, perdió su anillo de sellar y perdió su báculo. Acán, al tomar el lingote de oro y el manto babilónico, por eso perdieron la batalla, hermano, en Jai. Mire, y se los tragó la tierra a él y a su familia, hermano, y hasta los animales. Se pueden imaginar el burro, hermano, como le dijo Acán: por burro nos pasan estas cosas, hermano. Entonces nosotros, mire, tenemos que renunciar a lo secreto. Y en segunda instancia, hermano, no andar con astucia. Y esa palabra astucia, mire lo que significa. Esa palabra astucia es del griego, hermano, panourgia. Es la número G3834. Mire que significa destreza, significa habilidad, pero en sentido malo. Que pueden tener habilidad para los negocios, habilidad para trabajar, habilidad, hermano, para predicar, habilidad, pero bueno, pero esta astucia es una habilidad para lo malo. Hacer trucos, o dice mañosería, mire, artimañas, astucia. En el diccionario Watson significa traición y falsedad. Entonces los que nosotros, hermanos, mire, los que predicamos por la misericordia del Señor, tenemos que apartarnos de esas cosas. Y el apóstol Pablo ahí lo dice, hermano, que tenemos que apartarnos, hermano, de no andar en destrezas ni habilidades, pero en sentido malo, ni haciendo trucos, ni mañas, ni traiciones, ni falsedades, hermano. Entonces los que predicamos la palabra tenemos que apartarnos de estas cosas. Mire lo que dice en Lucas capítulo 20, verso 19. Cuando lo tenga, diga amén.
los escribas y los principales sacerdotes, miren, procuraban echarle mano en aquella misma hora a Jesús, ¿verdad? Pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, y acechándole enviaron espías que fingieran ser justos. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que esta gente, hermano, enviaron espías que se fingieran ser justos. ¿Cuánta gente en la iglesia, hermano, llega fingiéndose ser hermanos? Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Y estos escribas y los principales sacerdotes procuraban matar a Jesús. Hermano, Jesús estaba tranquilo porque él decía, el tiempo no ha llegado todavía. Pero estos hombres querían matarle y buscaban la forma de cómo poner a Jesús en contra de la autoridad. Hermano, en este caso era el César. Para poder hacerlo, mandaron espías que se fingieran ser justos y así acusar a Jesús de lo que él decía. Entonces, digamos, Jesús decía una palabra, hermano, querían acusarle. Entonces, mandaban gente que aparentaran o que se fingieran ser justos. Entonces, esta gente se llaman infiltrados, hermano. Mire, que entran a las iglesias fingiendo ser justos, pero en realidad lo que quieren es dañar a otros o beneficiarse, hermano. Son lobos vestidos de oveja, hermano. Por eso nosotros, Dios nos llama que tenemos que ser genuinos, hermano. Tenemos que ser irreprensibles. Que no vamos a pecar, sí vamos a pecar, pero pidámosle perdón al Señor, ¿verdad? Tenemos que buscar la santidad, tenemos que ir en pos de la santidad. Hermano, y yo, fíjense, porque mire, hay gente que se hace pasar por hermanos y no lo son. Fíjense que una vez llegó un hermano llorándole a mi pastor, hermano, y a unos ancianos que habían ahí que se le habían muerto esos maíz y ocupaba una cantidad de dinero para el sepelio, para la sepultura y para todo. Hermano, y el pastor le dijo, no hay problema, pues vamos a ir a supervisar. Y ¿saben qué? Era mentira. Él solo quería el dinero, hermano. Entonces hay mucha gente así, hermano, que se hace pasar, mire, por astucia. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, dicen, y por las artimañas engañosas del error. Entonces, los que predicamos la palabra del Señor, hermano, tenemos que predicar la sana doctrina. Prediquemos lo que nos ha enseñado en el ministerio. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que enseñara lo que había oído de él y que se encargara de hombres fieles para enseñar. No solo basta enseñar, tenemos que ser fieles primero. Mire, antes de enseñar, el apóstol Pablo le dice que seamos fieles, hermano, y que después enseñemos. Entonces nosotros, los que enseñamos la palabra a muchos, tenemos que ser fieles, no haciendo trampa a los demás. Como dice el dicho, nada de tranza y avanza. Recuerda, hermano, que nosotros predicamos por su misericordia. Y como predicamos por su misericordia, tenemos que renunciar a lo oculto. Así es que si estamos haciendo cosas en lo oculto, hermano, cosas que la demás gente no sepa, pero Dios sí lo sabe. Entonces tenemos que apartarnos de eso. No andar con astucia. Y ahora, no adulterar la palabra del Señor. Recuerde que la palabra del Señor es pura, hermano, no tenemos que adulterarla. Mira el apóstol Pedro lo que dice en 2 de Pedro 16. Asimismo, en todas sus cartas, habla el apóstol Pablo, dice, habla de ellas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, por lo tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, mucha gente, hermano, que está firme en el evangelio, que está firme en la doctrina, al escuchar, hermano, doctrinas de error, hermano, se tambalean, hermano. Entonces, porque mire el 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Entonces, que tenemos que tener cuidado, hermano, en no transgiversar las escrituras, ya que, hermano, podemos caer nosotros y los que nos escuchan en un espíritu de error. Recordemos que la Biblia, hermano, es inspirada por Dios, por lo cual es pura y sin mezclas.
Entonces, lo que me llama la atención es que dice el apóstol Pedro, hermano, que hay gente que, mire, que tuerce las escrituras. Son hombres libertinos, son gente que no están sometidos a una autoridad, son gente que no respetan la cobertura, hermano, como en el caso de Himeneo y Fileto, hermano, que adulteraban la palabra del Señor, diciendo que la resurrección no existe. Se puede imaginar al apóstol Pablo, hermano, predicando de la resurrección, hermano, que seremos transformados, y estos hombres decían que la resurrección no existe, hermano, o sea, contradecían la palabra. Por eso el apóstol Pablo, hermano, tuvo que expulsarlo de la iglesia, ya que esta clase de hermanos, lo que hacen es contaminar el rebaño y también dividirlo. Entonces, hay gente que distorsiona la palabra, mire, fomentando el pecado. Mire, hay doctrinas, hermano, que dicen que nosotros podemos estar en adulterio, podemos estar en fornicación. Dios reprenda al diablo, hermano, y que no es pecado. Porque Jesús dice, ellos dicen, que Jesús ya pagó por nosotros, hermano, por adelantado. Y mire, hermano, dicen que Jesús ya pagó todos los pecados y por eso tenemos que pecar. Dios reprenda al diablo, hermano. Mire cómo esta gente adultera la palabra. ¿Ven? Entonces, los que escuchan esas doctrinas, hermano, caen en un espíritu de error, hermano, y caen en pecado, hermano, porque esta gente les enseñó una doctrina con un espíritu de error. Por eso todo predicador tiene que ser enseñado para poder enseñar. Digamos, lo que yo enseño aquí es porque soy enseñado y estoy bajo cobertura. Entonces, miren, igual que el diablo, hermano, estaba distorsionando las escrituras para hacer caer a Jesús. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 4, pero Jesús se defendió con el escrito está. Por eso nosotros tenemos que ser, hermano, como los bereanos, hermano, ¿verdad? Que cotejaban la Biblia de lo que predicaba el apóstol Pablo. No a todo hay que decirle amén, porque hay doctrinas que son erróneas y hay doctrinas de demonios que tenemos que tener cuidado, hermano. Entonces ya vimos, hermano, tenemos que renunciar a lo oculto, tenemos que, mire, no andar con astucia, ni haciendo trucos, ni trueques, ni nada por el estilo, hermano, no adulterar la palabra del Señor, hermano. Y otra cosa, no tenemos que hablar de nosotros mismos, hermano. Tenemos que tener cuidado con nuestro propio yo. Mire 2 Corintios capítulo 4, verso 5, lo que dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Entonces, cuando usted vaya a predicar a la calle, no predique usted mismo, predique nuestro Señor Jesús, hermano. Predique que Él es el Salvador del mundo, que es el Dios, que Él es el Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, hermano, que por su gracia nosotros somos salvos. Eso es lo que tenemos que predicar. Prediquemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces nosotros como servidores, hermano, que llevamos el mensaje de salvación, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos, hermano? Nada más somos servidores de Dios, por las cuales nosotros, hermanos, predicamos y otra gente cree, otra gente se salva. Usted lo puede ver en 1 Corintios capítulo 3, verso 5. Hermano, por eso tenemos que hacer que la gente ponga la mirada en Jesús, hermano, no en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, mire, se molestó bastante cuando le dijeron en Listra, en idioma de Licaonia, que los dioses se habían hecho igual a los hombres, se referían a ellos, hermanos, y empezaron a idolatrar al apóstol Pablo y empezaron a idolatrar a Bernabé, porque le decían a Pablo que él era Mercurio, porque él llevaba las palabras. Y esto sucedió, hermano, en ese momento por el apóstol Pablo, un hombre que estaba mire, él estaba predicando y el apóstol Pablo, hermano, a través del Espíritu Santo, hermano, levantó un paralítico. Que este hombre estaba, dice, paralítico desde el vientre de su madre, y este hombre fue sanado, y por eso los hombres de ese lugar lo estaban idolatrando. Y dice la escritura, hermano, usted lo puede ver en Hechos 14, que Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras, perdón. Entonces el apóstol Pablo rasgó sus vestiduras por la idolatría de ellos, y le dijo, hermano, y le dijo a esos hombres, nosotros nada más somos hombres como ustedes, hermanos. Y les dijo, no pongan la mirada en nosotros, pongan la mirada en Jesús, porque el apóstol Pablo sabía que todo lo que ellos hacían, hermano, era obra y poder del Espíritu Santo. Miren Lucas capítulo 4, verso 16, lo que dice. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Miren, los sábados entró Jesús ahí, y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Hermano, ¿usted es ungido para qué?
mire, para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado, mire, para proclamar la libertad de los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Yo le vengo a decir en el nombre de Cristo que este es el año favorable del Señor, hermano. Mire, y cerrando el libro, lo que me llamó la atención dice, lo devolvió al asistente, hermano, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban fijos en Jesús. Mire que la mirada no la pusieron en el asistente de la sinagoga, la pusieron en Jesús. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que poner la mirada en ningún hombre. Recuerde que nosotros somos vasos de barro con rajaduras, hermanos. El único perfecto es Dios. Como punto número 5, miren, llevando nosotros la muerte de Cristo. Mira 2 Corintios capítulo 4, verso 10. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes, al trabajo, a la universidad, a la iglesia, hermano, donde nosotros vayamos, dice, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Si nosotros llevamos la muerte de Jesús, va a haber vida de Jesús, hermano, en nosotros. Quiero darme a entender. Entonces, si morimos a nuestros, mire, a nosotros mismos o a nuestros propios deseos y ambiciones, la vida de Jesús se va a hacer manifiesta en nosotros. Hermano, mire, ¿saben por qué? Porque dice que tenemos que llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Hermano, es que un muerto, hermano, lo pueden insultar y no va a decir nada. Le pueden ofender, hermano, hacer cualquier cosa y no va a sentir ni reacciona. ¿Saben por qué? Porque está muerto. Pero decimos nosotros que predicamos la palabra del Señor, hermano, pero no nos pueden decir nada porque ya reaccionamos, hermano. Y saben que a veces, hasta con malas palabras. Entonces, si usted está muerto, hermano, lleva en sí la muerte de Jesús, hermano, nosotros no tenemos que reaccionar con violencia. Mire, tenemos que devolver bien por mal. Entonces, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Hermano, miren lo que dice, yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Él está hablando en sentido figurado, hermano. Ya no soy yo el que vive, sino que Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir, miren, para salvarme. Quiere decir, hermano, que quien dirige el curso de nuestra vida es Jesús. Entonces tenemos que dejarnos guiar, hermano, por Él para no tropezar. Recuerde que Él es luz y donde hay luz se radica toda tiniebla. Y dice que cuando Jesucristo vive en nosotros, toda nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, no sé cuánto usted confía en este Señor. Si usted, hermano, mire, hermano, si usted confía en el Señor, mire como dice Nahum 1:7, que Dios conoce a los que confían en Él, hermano. Entonces, ¿quiere ser usted conocido por Dios? Mire, tenemos que confiar en Él. Sé que hay problemas, sé que hay tribulaciones, que hay tantos problemas que nos pueden agobiar. Hermano, confiemos en el Señor. Dice la palabra, confía en Él y Él hará. Hermano, por eso, hermano, ya no vivamos conforme a la carne, sino que tenemos que vivir conforme al Espíritu del Señor. Mire, y que nosotros predicamos por su misericordia, hermano, no es porque seamos buenos, hermano, y somos hombres débiles, somos esa vasija de barro que se quiebra en las manos del alfarero y Él la vuelve otra vez al mar. Mire, y ahora, ya para terminar, hermano, dice, creer para predicar. Nadie puede predicar, hermano, si antes no cree en lo que va a hablar. Y mire lo que dice, hermano, 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Cuando lo tenga, diga amén. 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, dice, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos ha dado? Es el ministerio de evangelismo.
hermano, y la herramienta que nosotros utilizamos es la palabra del Señor, pero tenemos que predicarla. Somos heraldos, tenemos que hablar la palabra del Señor, pero no podemos hablar de algo en el cual no hemos creído. Por eso el apóstol Pablo que dice, hermano, mire, dice que nosotros, dice, también creemos, por lo cual también nosotros hablamos. Hermano, mire que dice, teniendo el espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Entonces, lo que nosotros confesamos, hermano, tenemos que tener la certidumbre, hermano, que así se hará, ¿va? Tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen, hermano. Entonces, si usted va a hablar una palabra, es porque la ha creído. Amén, hermano. Entonces, Jesús, hermano, decía una palabra, hermano, porque él estaba seguro que así iba a suceder, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y así sucedió, hermano. A la niña le dijo, Talita cumi, levántate. Y también la niña se levantó, hermano. Entonces, porque tenemos que creer, hermano, para después hablar. No podemos hablar solo por hablar, eso se llama palabrería. Por eso el apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Entonces nosotros predicamos a Cristo, porque creemos en Él, hermano. Por lo tanto, tú no puedes hablar de algo que no crees. Amén. Entonces, mire, esto es bien importante, hermanos. Tenemos que estar convencidos, hermanos, que el que nos salvó a nosotros puede salvar a los que no conocen a Dios. El que me rescató a mí de las bebidas alcohólicas, hermanos, tenemos que creer que así como me rescató a mí, va a rescatar a otros también. Hermano, yo sé que en evangelismo ha habido gente, hermano, que ha estado prácticamente en su pasado, ¿verdad? Porque todos tenemos un pasado, pero dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura es, así como lo rescató a usted de las drogas, del alcohol, de todos los pecados que hacía. Hermano, usted como fue rescatado, como fue redimido, usted cree, hermano. Por lo tanto, usted va a hablar, hermano, que así como me libertó a mí, hermano, así lo va a libertar al hermano. Entonces, creí, por lo cual hablé. Es hablar con fe, hermano. Por eso se dice, es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Como Abraham, hermano. El Señor le dijo que fuera a sacrificar a su hijo. Mire, pero él dijo una frase, hermano. Mire, él sabía que Dios le iba a proveer un cordero para el holocausto. Y Abraham creyó y habló. ¿Y saben qué dijo? Iremos, dijo. Le dijo a sus mozos, quédense aquí, oiga bien, y espérenme. Mire qué seguridad, hermano. Creyó, por lo tal habló. Abraham dijo, hermano, mire, dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Le estaba diciendo a su hijo, ajá, y no es que lo iba a sacrificar allá. Él hubiera dicho, iremos, adoraremos y regresaré. Y él dijo, iremos, dijo, adoraremos en plural y regresaremos. Mire cómo él estaba seguro, hermano, que Dios le iba a proveer. Así es que si tú estás pasando un momento difícil, hermano, confiesa con fe y así será hecho, hermano. Pero creí, por lo tanto hablé. No podemos hablar de lo que nosotros no creemos. Miren, nosotros hablamos lo que creemos. Por eso el centurión le dijo a Jesús, solo di la palabra. ¿Se acuerdan del centurión, verdad? Un hombre, hermano, que andaba vestido, era un líder, era prácticamente un hombre que mandaba a 100 soldados. Y le dijo a Jesús, le dijo, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Yo siempre me pongo a pensar, este era como un empresario que se preocupaba por sus obreros, hermano. Este hombre era prácticamente un alto militar que se preocupaba por sus soldados. Y le dijo, solo di la palabra a Jesús y mi siervo sanará. Este hombre creyó, mire, por lo tanto habló. Y hermano, y así fue. Creí, por lo cual hablé. Por eso tenemos que estar seguros de nuestra salvación, hermano. ¿Saben por qué? Porque lo hemos creído. Usted no puede hablar de salvación si no cree que es salvo. Imagínese usted en Queruso hablando de salvación y pensando, ¿será que soy salvo? ¿O será que me voy al infierno? Hermano, pues recuerde que esto es por gracia, es por su misericordia, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que creer primero que así como nos salvó a nosotros, va a salvar a los demás. Recuerde que este ministerio de evangelizar es por su misericordia, hermano, no por su propia fuerza.
Dice que nosotros, hermano, el detalle que sí, el ministerio es por su misericordia y es por gracia, pero a veces nos desanimamos. Por eso tenemos que decir, hermano, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted tiene que levantarse, hermano, cuando se sienta desanimado. Dígale, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo me siento mal, yo a veces me siento sin ánimo, mire por tanto el problema que tengo, hermano. Pero usted tiene que confesar con su boca, hermano, que el que comenzó la buena obra, hermano, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, hermano. Usted tiene mucho que dar, hermano, tiene mucho camino que recorrer. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que cobrar ánimo, porque nos falta mucho camino que recorrer. Como le dijo Dios a Elías, hermano, te falta mucho camino que recorrer. Yo te vengo a decir de parte de Dios que no dejes de predicar la palabra del Señor. Mira, que te falta mucho camino que recorrer. Hermano, te falta mucho que evangelizar, te falta, hermano, pero es que yo siento que no puedo, que cometí pecado, que el Señor no me ha perdonado. Claro, hermano, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Ponte a cuenta con el Señor, levántate, hermano, así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer pecadora, ¿ah? Levántate y no peques más. Yo te vengo a decir de parte del Señor que estás cometiendo un pecado en oculto. Salte de eso, hermano. Mire, limpia tus vestiduras, confiesa tus pecados al Señor, sigue adelante, hermano. Tú no te puedes quedar postrado en lo que estás haciendo. Mira Joel capítulo 3, verso 9. Hermano, no tenemos que caer en desánimo. Tenemos que cobrar ánimo, hermano. Mire Joel verso 3, capítulo 9, lo que dice. Nosotros somos proclamadores del Evangelio. Y dice, proclamar esto entre las naciones. ¿Qué tenemos que proclamar? Antes de proclamar, preparados para la guerra. Siempre va a haber guerra, hermano. Siempre va a haber guerra. Siempre va a haber contraposición. Hermano, si Adán y Eva tuvieron contraposición, la palabra que Dios dio contra la palabra de la serpiente. Siempre, hermano, va a haber contraposición. Siempre va a haber guerra. ¿Y saben qué dice? Hermano, despertar a los valientes. No sé cuánto, yo sé que me están escuchando muchos valientes, hermano, pero si te has quedado dormido, hermano, despiértate. Hoy es un momento de despertar. Yo estaba pensando, un año de pandemia, hermano, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mire, tenemos que despertarnos, hermano, porque hasta sacerdotes, hermano, en el tiempo de Nehemías, mire, se estaban durmiendo. Tenemos que despertarnos. ¿Saben qué dice también? Acérquense. Muchos hermanos se han alejado del Señor, pero para proclamar el Evangelio tenemos que acercarnos a Él. Entonces, mire qué importante esto. No solo es de hablar la palabra del Señor, sino que tenemos que acercarnos a Él por medio de la oración, hermano, por medio del ayuno. Mire, tenemos que acercarnos a Él, hermano, vivir una vida devocional. Y dicen, suban todos los soldados. Hermano, como que los soldados se habían quedado abajo, se habían quedado estancados, hermano. Tenemos que seguir subiendo, tenemos que seguir avanzando, hermano. Dice, proclamar entre las naciones. Mire, tenemos que prepararnos, mire, para la guerra. Siempre va a haber, hermano, va a haber batalla en nuestra vida, hermano. Despertar a los valientes, hermano. Despiértese, hermano, para seguir predicando la palabra del Señor. Y acerquémonos al Señor, que dice que suban los soldados, forjar espadas de vuestras rejas y arados de vuestras lanzas y de vuestras cuadernas. Diga el débil, hermano, fuerte soy. Así que si tú te has sentido débil, hermano, mire, fortalezcámonos en el Señor, hermano. No podemos quedarnos postrados en el desierto, porque a Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada es que nosotros, hermano, reconocemos nuestros pecados, nos levantemos y sigamos adelante, hermano. Pero el enemigo te dice caso contrario. El enemigo lo que hace es juzgarte para tenerte aplastado, hermano, bajo sus pies. Pero es al revés. Nosotros, hermanos, tenemos, mire, que el enemigo esté, la posición del enemigo, ¿sabe dónde está? Aquí en los pies. Pues tenemos que tener menos firmeza, tenemos que tener, hermano, prácticamente carácter para seguir adelante. Hermano Joel, a mí me tiemblan las piernas a veces, pero tenemos que seguir adelante, hermano. Confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano, porque es la fuerza al que no tiene ninguna, hermano. A veces nos cansamos en este camino, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que recuperes tu fuerza, hermano.
Mire, porque este ministerio que Dios nos ha dado, hermano, a usted y a mí, es por su gracia y por su misericordia, hermano. Y como predicamos por su misericordia, tenemos que renunciar a lo oculto, porque a veces nosotros, cuando estamos con los demás hermanos, somos prácticamente impolutos, bien portados, pero cuando llegamos a nuestra casa, hermano, cuando nadie nos mira, ¿qué hacemos nosotros en el secreto? ¿Verdad? Entonces también dije, no andar con astucia, engañando a la gente, hermano, haciendo trampas, pidiendo dinero prestado y sin pagar. Hermano, tenemos que, mire, no tenemos que andar con astucia. Recuerde que quien anduvo con astucia, hermano, en el huerto fue la serpiente que engañó a Eva, y por eso Adán y Eva perdieron la gran bendición. Y tercero, no adulterar la palabra del Señor. Hermano, la palabra del Señor es pura, no acepta mezclas, hermano. Pero hay gente así como Himeneo y Fileto y Alejandro, adulteraban la palabra. ¿Sabe qué decían ellos? Que la resurrección no existe, ¿verdad? Entonces tenemos que predicar lo que nosotros tenemos, dice la palabra que eran hombres libertinos. Nosotros no, nosotros somos gente que estamos bajo autoridad, bajo cobertura, que nosotros enseñamos lo que ha sido enseñado. Y como cuarto punto, miren, no nos predicamos a nosotros mismos, tenemos que predicar a Jesucristo, hermano, a Jesucristo que murió en la cruz por usted y por mí, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, hermano. También tenemos que llevar, miren, la muerte de Cristo. Si nosotros tenemos la muerte de Cristo, va a haber vida en nuestra vida, hermano. ¿Cómo así? Renunciando, hermano, a lo que no le agrada al Señor. Y como sexto punto, hermano, miren, creer para predicar. Como decía la palabra, creí, por lo cual hablé. Entonces, no podemos predicar el Evangelio si no creemos nosotros, hermanos. Por eso tenemos que estar seguros, hermano, de que nuestra salvación, hermano, es un regalo que Dios nos dio. Que la salvación no es por nuestra fuerza, sino porque aquel, hermano, que creemos que la salvación es porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Vamos a orar, hermano. Creí, por lo cual hablé. Todos los que predicamos la palabra del Señor, hermano, tenemos que creer en Dios, en un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios vivo, hermano. Ese Dios que predicamos, ese Dios que me salvó a mí, va a salvar a muchos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Espíritu Santo, vengo orando hoy, Señor, porque gracias a tu misericordia tenemos este ministerio, tenemos este trabajo. Mira el equipo de evangelismo, Señor. Bendícelo, Señor, con toda bendición espiritual y material. Que ellos no puedan caer en desánimo, Señor, sabiendo, porque tu palabra dice que para eso estamos puestos. Hermanos, si alguien, usted y yo estamos en tribulaciones, sepamos que el Señor nos va a sacar de esto en el nombre poderoso de Cristo, que junto con la prueba Él da la salida. Tenemos que renunciar a lo oculto, hermano. Tenemos que ser gente genuina de Dios, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús de la gloria, hermano. No andar con astucia, no andar engañando a la gente, no andar haciendo trucos, ni andar haciendo mañas, sino que ser irreprensible, Señor, ser verdadero, Señor, en el nombre de que todo lo que hablemos, Señor, que sea verdad, en el nombre poderoso de Cristo, que seamos cristianos, Señor, que busquemos la verdad, y esa verdad es Cristo, hermano. No adulterar la palabra, no exagerar la palabra del Señor, no adulterarla, sino que hablar, Señor, lo que está escrito en su palabra, en el nombre de Cristo. No hablar de nosotros mismos, sino hablar del Dios grande, del Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, hablar de Jehová Jireh, el Dios proveedor, Jehová Rafa, el Dios sanador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y llevar con nosotros la muerte de Cristo, porque si llevamos la muerte de Cristo, nosotros va a haber vida en nosotros, nuestro testimonio va a ser diferente, en el nombre poderoso de Cristo. Y hermano, en el nombre de Cristo te pido que creamos, Señor, lo que predicamos. Nadie puede predicar si no ha creído antes. Padre Santo, yo predico a un Cristo que fue muerto en la cruz del Calvario para salvarnos, y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Predicamos en el nombre de Cristo que nuestro Señor Jesucristo murió por usted y murió por mí, y somos redimidos por su sangre para vivir una vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Y tú que me estás escuchando, si no conoces del Señor, busca a Cristo. Si todo lo has probado y todo te ha fallado, solo nuestro Señor Jesucristo te puede dar vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y recuerda, clases de evangelismo cada 15 días. Mi esposa, hermano, siga orando
va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Dios es bueno, ¿verdad? Y sus misericordias son todos los días. Dios me lo bendiga. Y hablan de ti, se escriben canciones, se narran proverbios, se exclaman los salmos y hablan de ti. Oh, oh. De lo que tú hiciste, haces y harás. De tu obra perfecta, fiel hasta el final. De lo que tú hiciste, haces y harás. De tu obra perfecta, fiel hasta el final. Decía el salmista en Salmos 89:1: la misericordia del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Hoy cantamos de la fidelidad del Señor. Por la mañana son sus misericordias y por la noche su fidelidad.